la materia de derecho bursátil, ¿vale? Entonces vamos introduciéndonos ya a nuestra materia en particular. Como les digo, voy a ir haciéndoles algunas preguntas con el objetivo de que podamos tener una noción, una idea clara de los aspectos que vamos a abordar como parte del desarrollo de nuestra materia. ¿Por qué derecho comercial? ¿Por qué las preguntas o las consultas que se van a propiciar desde un enfoque del derecho comercial? Pues por la sencilla razón de que gran parte de los fundamentos, gran parte de los aspectos que denota el desarrollo de nuestra regulación, la regulación bursátil, se fundamenta en el aspecto de la regulación de orden comercial, una regulación de orden genérica, una regulación básica a la que nosotros vamos a adecuar además otros aspectos específicos en lo que concierne a la regulación, en lo que concierne a un ámbito de regulación bursátil o de regulación del mercado de valores, donde gran parte de los preceptos que ya manejamos como parte del régimen comercial o financiero cobran otro sentido, cobran otra lógica en lo que se refiere a el régimen de regulación establecida por ASFI, así como también la prevista en la recopilación normativa. ¿Vale? Por eso es importante que vayamos a recordar o que recordemos algunos preceptos, algunas circunstancias básicas que vayan a manejarse o que vayan a establecerse como parte relacionada, si quieren, a el ámbito de la regulación bursátil. Uno de los aspectos que necesariamente tenemos que empezar a recapitular y que tiene vinculación directa con el ámbito de la regulación de esta materia es el referido a los títulos valores, ¿vale? Entonces vamos a recapitular un poco de lo que ustedes ya conocen en Derecho Comercial o han tenido que avanzar en Derecho Comercial 2 en lo concerniente a títulos valores. En este caso, pues le voy a preguntar, por ejemplo, a Michelle. Michelle, si pudieras ayudarnos a recordar qué implican los títulos valores o qué son los títulos valores, desde un punto de vista, obviamente, comercial. Bueno, doctor, buenas tardes. Los títulos valores, tal vez a priori, y con lo que recuerdo, son documentos comerciales, documentos mercantiles que reflejan, que pueden reflejar desde deudas y un contenido así pecuniario, que pueden ser comercializados de igual manera. Muy bien. Vamos a ir anotando los aspectos que van señalando, ¿vale? De la misma forma le vamos a preguntar a Alexia. ¿Qué más podrías añadir respecto a los documentos, a los títulos valores? Doctor, pueden servir como instrumentos de pago, pueden ser a corto y largo plazo, también facilitan lo que es las transacciones entre las partes. Ya, perfecto. ¿Qué más? Ahora le vamos a preguntar a Juan Carlos. Ya como decían mis compañeras, son documentos de hecho comerciales, bueno, que su contenido puede ser crediticio, de participación, representativo de mercancías, eh, tienen como finalidad facilitar el comercio. Muy bien, perfecto. Añadimos entonces otros aspectos que denotan el empleo de estos documentos mercantiles o comerciales, no solo el reconocimiento de una deuda, sino también el reconocimiento de participación. Asumimos que dentro de una sociedad o dentro de algún emprendimiento, también el hecho de que representan mercadería y que el uso de este tipo de documentos comerciales, sobre todo se vincula a la posibilidad de favorecer el desarrollo de otras operaciones de orden comercial, ¿no? Donde se van a involucrar precisamente
el empleo de este tipo de instrumentos. Vamos a hacer un énfasis en el aspecto de su representación física, ¿no? Como documento comercial, que es una de las particularidades de lo establecido en el régimen de nuestro Código de Comercio. ¿Qué sucede cuando esta representación física se ve afectada? Por ejemplo, cuando tienes una acción y por el X o Z motivo, pues ya sea descuido, negligencia o la actuación de terceros, esa acción se ve comprometida, la representación física, porque alguien la termina ajando, rompiendo o pues de alguna manera entorpeciendo su representación física. ¿Sigue valiendo? No, en el caso, por ejemplo, de las acciones, una vez que ya están rotas, no sirven. Perfecto. ¿Solo con las acciones o con todos los títulos valores? Creo que con todos, porque pasa lo mismo con los cheques, con las letras de cambio. Muy bien, porque si, por ejemplo, nosotros no tenemos el debido cuidado en el manejo de estos instrumentos y por alguna situación, ya sea negligencia o incluso la participación de terceros, termina afectándose su representación física, pues sencillamente afecta a todo lo que concierne el empleo y el uso de estos instrumentos y de esta forma invalida su representación o representatividad, ya sea de una deuda, de una representación de participación o de una representatividad sobre mercadería, ¿no? Que es de nuestra titularidad o se encuentra en tránsito. Entonces, este tipo de circunstancias desde el régimen comercial denotan la exigencia de la existencia física y además el cuidado y custodia correspondiente de dichos instrumentos, como un requisito ineludible de validez de los mismos. Sin embargo, ¿qué acontece en el régimen bursátil? ¿No? Para empezar a trazar ya algunas diferencias respecto al régimen comercial con el régimen bursátil en cuanto a parámetros regulatorios de orden general. En el caso del régimen bursátil, reconocemos que efectivamente la representación física de los documentos mercantiles o de los títulos valores es necesaria, pero también hablamos de una representación desmaterializada. Y esto se debe no solamente a un factor de seguridad, sino también incluso de volumen de negociación. Hacían alusión hace un instante de que los títulos valores favorecen su transacción o favorecen el hecho de que puedan ser comercializados, ya sea como instrumentos de pago o como sustitutos del papel moneda, lo que denota su posible negociación. El hecho de que sean títulos negociables. Y esta salvedad denota algunas circunstancias que debemos tomar en cuenta. No es lo mismo negociar, por ejemplo, instrumentos de esta naturaleza propios de un régimen comercial que las negociaciones que se efectivizan en un ámbito más específico o formal, como es el que acontece en este caso en el mercado de valores, en lo que concierne a la Bolsa Boliviana de Valores o cualquier recinto bursátil especializado, ¿no? Porque aquí ya hablamos sobre todo de un volumen, perdón, sabía que me iba a jugar sucio mi tablet de dibujo, pero ya. Como les decía, tenemos la versión física y tenemos la versión desmaterializada. La desmaterializada se caracteriza sobre todo por su volumen. No implica de que la versión física no vaya a tener un alto volumen de negociación y de uso de instrumentos de esta naturaleza, pero ya comenzamos a diferenciar lo que son las operaciones de régimen comercial de las operaciones de régimen bursátil, las que efectivamente se pueden llevar a cabo en dos ámbitos específicos. Las bursátiles como tal y las operaciones fuera de bolsa o también denominadas extra bursátiles, sobre las cuales vamos a incidir en unos instantes.
¿Cuál es la particularidad de esta circunstancia? Entre las operaciones comerciales que se efectivizan con títulos valores, se caracteriza, por ejemplo, el empleo de la letra, el empleo del cheque, el empleo del pagaré. No son los únicos instrumentos de deuda que podemos reconocer dentro de los títulos valores. Estamos empezando primero por los instrumentos de deuda. En el ámbito de las operaciones bursátiles también negociamos letras, pero en este caso comúnmente son letras del Tesoro General de la Nación. No negociamos cheques porque son instrumentos de una vida corta, de una vida media muy corta, y que no denotan la importancia como para manejarse como un mercado de dinero o como un mercado de capitales. Enseguida vamos a entender aquello. Pero sí podemos manejar pagarés, pero un pagaré de régimen bursátil, lo que denota que fuera de las regulaciones que nosotros tenemos para el pagaré, para la letra y para otros instrumentos que se regulan desde el régimen comercial, tenemos una regulación bursátil específica que incorpora sus variaciones y cambios. La única circunstancia que se mantiene casi ineludible respecto a su regulación comercial y su regulación bursátil es la que evidenciamos en el caso de las acciones, ¿no? Las acciones que nos corroboran la condición de partícipes o socios de las denominadas sociedades anónimas o eventualmente las anónimas mixtas, ¿no? Dentro de las formas y esquemas en los cuales puede denotarse una participación en el ámbito de una sociedad comercial. Por eso la importancia de recordar o recapitular lo que denota el ámbito del desarrollo comercial en lo que concierne a títulos valores. No podemos dejar de lado también a otro instrumento de participación, pero de contenido comercial, de contenido crediticio, que es el bono, a diferencia del debenture. El bono tiene un contenido más crediticio, el reconocimiento de una deuda o de una obligación que es asumida por el emisor del bono, y el debenture, que tiene tanto la posibilidad de vincularse a un reconocimiento de obligación, pero también está ligada a la posibilidad del reconocimiento de una participación. Es más común, sin embargo, de que nosotros ubiquemos en el mercado bursátil la negociación de bonos que la negociación de debentures, ¿no? Los debentures son extremadamente escasos en cuanto a negociación bursátil, por no decir que no se reconoce o no se los emplea, pero en el caso de los bonos sí hay una diversidad impresionante de categorías de bonos que se manejan en nuestro mercado. Esto para recapitular un poco lo que ustedes han podido ver con relación a Comercial 2, sin dejar de lado algunas de las categorías que también han mencionado. Juan Carlos, por ejemplo, mencionaba que los títulos valores se pueden clasificar en representativos de mercadería. ¿Cuáles serían esos títulos valores, estimado Juan Carlos? Las cartas de porte, por ejemplo, Bien, la carta de embarque, muy y no me bien, acuerdo, y uno más. muy bien. Has hecho alusión entonces a dos tipos de títulos valores. Otra vez me olvidé del tema del mouse, pero no hay problema. Dos tipos de títulos valores, pero que responden a una misma categoría. Esos son los representativos de mercadería en tránsito. Esos, por ejemplo, no los vamos a ubicar en un mercado de valores tradicional, en un ámbito bursátil tradicional, pero sí eventualmente pueden ser parte de las negociaciones en bolsas de productos, como acontece, por ejemplo, en el Merval, el Mercado de Valores Argentino, una de las bolsas de productos en las que nosotros participamos con la negociación de productos o commodities en base a precios internacionales, ¿no? Ya luego vamos a retornar a la consulta de ese tipo de instrumentos cuando estemos abordando ya el parámetro de bolsa en nuestro segundo parcial, ¿no? Sobre todo para diferenciar un poco las operaciones que se realizan en una bolsa de valores tradicional para negociación de instrumentos en la modalidad o cualidad de títulos valores y la
circunstancia diferenciadora, si quieren, de las bolsas de productos. ¿Vale? Vamos entonces ya introduciéndonos a algunos aspectos específicos de lo que concierne el régimen del derecho bursátil. Hablar del derecho bursátil y hablar del mercado bursátil implica la necesidad de recapitular los aspectos del sistema financiero. Y tomando en cuenta que este aspecto se encuentra fresco en la mente de sus compañeras, le vamos a consultar a Tamara, qué es lo que entiende por sistema financiero y qué aspectos connota el mismo, tomando como referencia, obviamente, lo que está descrito en la LAMI. Bueno, doctor, el sistema financiero sería, en el caso, bueno, no en el caso boliviano, en un sentido global, digamos, todo lo que tiene que ver con movimiento en general de dinero. Obviamente el sistema financiero estatal hace referencia a movimientos de dinero propios del mismo Estado. En este sentido, obviamente se intentan abarcar justamente lo que dice la diapositiva, ¿no? Cuestiones de mercados financieros, instrumentos también financieros, instituciones financieras, todo lo que tenga que ver precisamente con este movimiento de capitales, movimiento de dinero, creo que en realidad sería más propiamente dicho, creo que capitales va en otro sentido. Ya, perfecto. En realidad, pues ambos, ¿no? Tanto un mercado de dinero como un mercado de capitales, ¿no? Bajo la circunstancia de que estos siempre se van a desarrollar o vincular a los diferentes instrumentos y los diferentes mecanismos que se reconoce en los mercados financieros, ¿no? Pero recapitulando un poco más al respecto, porque es cierto, un sistema financiero siempre va a estar vinculado a tres ámbitos específicos: mercados, instrumentos e instituciones. Dentro de estos habíamos reconocido a algunas circunstancias específicas en lo que concierne a mercados financieros. Le voy a trasladar la consulta a Camila. ¿Cuáles son esos mercados financieros? ¿Cuáles reconocemos dentro del esquema de un sistema financiero tradicional? Tal vez puedo ayudar, doctor. Adelante, Claudia, con todo gusto. Eh, Serían los mercados financieros, mercados de dinero, mercado de capital, mercado de futuros y derivados. Y también Bien. están los mercados de intermediación directa e indirecta. Perfecto. Vamos a quedarnos precisamente con esos últimos: el mercado de intermediación indirecta, el mercado de intermediación directa, el mercado de seguros y el mercado de pensiones, ¿no? Que son los cuatro mercados, por lo menos en la lógica boliviana, que cobran importancia dentro de lo que dentro de lo que es el sistema financiero, y al que nos vamos a concentrar para el desarrollo de esta materia, el mercado de intermediación directa. Si bien ya ha transcurrido un poco más de tiempo de la materia de derecho financiero para el resto de sus compañeros, es un aspecto importante. Por eso le vamos a hacer la pregunta a María Luisa. María Luisa, ¿cuál es la particularidad de un mercado de intermediación directa? Doctor, perdón, no estaba pudiendo activar mi micrófono. Tranquila, Es ¿no? que todo, si no me equivoco, por lo que me acuerdo, es más o menos cuando se necesita dinero para financiar proyectos y se recurre, digamos, a acciones, obligaciones y así se captan recursos. Ya, perfecto. Estaríamos haciendo alusión entonces, a diferencia de lo que acontece con la intermediación financiera tradicional, a lo que acontece en un mercado de valores, ¿no es cierto? Sí. ¿Y cuál es la particularidad que habíamos anotado? ¿Por qué directa? ¿Por qué esta singularidad de diferenciar un mercado directo o de intermediación directa a una de intermediación indirecta? Porque si no me equivoco, se refiere más que todo a lo que es la bolsa. O sea, puede ser la bolsa y bursátil, digamos, como estamos hablando. Es una intermedia, no existe
como un intermediario, como ser un banco o algo así? Ya, ya. En todo caso, sí existe eventualmente intermediarios, ¿no? Como vamos a ver en unos instantes, pero la singularidad es de que estos intermediarios no impiden, sino que más bien promueven el hecho de que los dos agentes extremos del mercado se lleguen a conocer, el agente deficitario y el agente superavitario, cosa que en el mercado de intermediación indirecta no ocurre necesariamente, ¿no? En ese caso, entonces, lo que vamos a profundizar del sistema financiero que ya abordábamos como parte de derecho financiero, la otra materia, pues aquí nos vamos a concentrar sobre todo en lo que involucra el mercado de intermediación directa, el mercado en el cual se plasma, si quieren, todos los parámetros regulatorios del mercado de valores, de lo que implica el mercado de valores y sus particularidades. Por eso también, dentro de los instrumentos financieros, ya no vamos a abordar otras circunstancias, sino más bien las referidas a el ámbito de este mercado, razón por la cual, en el caso de nuestros instrumentos financieros, nos vamos a concentrar en los títulos, valores y sus diferentes formas o formatos dentro de lo que se admite en términos de negociación en nuestro mercado. Y cuando nos referimos a las instituciones financieras que se convierten en los intermediarios, pero que no impiden el conocimiento de los agentes de cada extremo, o que se lleguen a conocer estos, son los que nos permiten movilizar el mercado, reconociendo además que dentro de estas instituciones financieras habrá algunas de carácter público, que en el caso del mercado de valores tienen una connotación más de ente de regulación, no son partícipes directos, si quieren, del mercado, a excepción del BDP, del Banco de Desarrollo Productivo, pero por el hecho de ser un participante de operaciones dentro del mercado. Y en el caso de las instituciones financieras de orden privado, las que dominan en el mercado de valores, las que se vayan a integrar, ya sea como vehículos de negociación o como vehículos de inversión, sobre los cuales vamos a profundizar bastante ya cuando nos refiramos a los intermediarios del mercado, ¿no? Comenzando por la bolsa, haciendo alusión a las agencias de bolsa, las sociedades administradoras de fondos de inversión y sus fondos de inversión, las sociedades de titularización y los patrimonios autónomos que administran, así como también las entidades participantes y accesorias al desarrollo del propio mercado, como es el caso de las entidades calificadoras de riesgo, la entidad de depósito de valores, las propias cámaras de compensación y liquidación, los bancos liquidadores o el banco liquidador, y otros que vamos a revisar como parte de las operaciones que se concitan o que se desarrollan tanto en un escenario bursátil formal como en un escenario extra bursátil o fuera de bolsa relativamente informal. Todos estos mercados, instrumentos e instituciones se encuentran regidos por entidades reguladoras especializadas, dentro de las cuales la que persiste o que adquiere una relevancia mayor para nuestra materia es precisamente ASFI. Entendiendo que ASFI se articula a dos grandes ámbitos: la regulación del mercado de intermediación indirecta, que ya hemos abordado en la materia de derecho financiero, y el mercado de intermediación directa, que es precisamente la que vamos a abordar en el desarrollo de esta materia, ¿no? En lo que concierne ya de forma específica a los criterios establecidos con relación a las operaciones de mercado de valores, tanto un mercado abierto como eventualmente mercados condicionados, y que en algunos casos todavía adolecen de una regulación propicia, como mencionaba Claudia hace unos instantes, en la referencia a los mercados de futuros, los mercados de derivados, que a la fecha todavía no tienen una norma específica o una norma que nos ayude a esclarecer todas las particularidades que denota el desarrollo de este tipo de mercados.
¿no? Sobre los cuales vamos a profundizar también algunos aspectos, no solo en el desarrollo de esta materia, sino también de la participación en plataforma a través de las diferentes actividades previstas para ello, ¿no? Ahora que tengo la confirmación de la cantidad de estudiantes, ya voy a hacer algunas modificaciones en cuanto a las primeras actividades que iremos desarrollando esta semana. De la misma forma, una ligera modificación al sílabo para que esta noche ya lo pueda poner directamente en plataforma. Vamos a concentrarnos entonces en este primer momento en los instrumentos financieros, que ya mencionábamos que en el ámbito del mercado de valores y del régimen del derecho bursátil, nos interesa de sobremanera un tipo de instrumento financiero, los valores, los títulos valores, que de acuerdo a la forma de intermediación en la que se vinculan, pueden tener diferentes facetas, ¿no? Lo que ya mencionaba Juan Carlos, ¿no? Los representativos de deuda o de obligaciones en dinero, los representativos de mercadería y los representativos de participación. En el caso del mercado de valores, puede gravitar entre estos tipos de instrumentos, pero denotará también la presencia de algunas instituciones que favorezcan su negociación. Si bien es factible una negociación individual, una negociación privada de los activos financieros representados a través de instrumentos crediticios o instrumentos de títulos valores en los diferentes mercados que pueden ser movilizados, cuando se refiere al mercado de valores o al mercado de este tipo de instrumentos, pueden efectivizarse tanto en un ámbito formal, en un ámbito más ordenado e institucionalizado, como es el caso de la bolsa de valores, sea una bolsa normal o una bolsa de productos o bolsa de commodities, como también pueden efectivizarse en negociaciones privadas. Por ejemplo, yo en este momento podría ofrecerle a Marcela, si está interesada, en comprar unas 100 acciones del Banco Visa, ¿no? Y podríamos llegar a algún tipo de acuerdo para dicha adquisición, donde estaría de por medio el hecho de que determinemos un valor nominal o un valor de mercado para esas acciones y que Marcela esté de acuerdo en adquirir, ¿no? En una negociación privada, a diferencia de lo que significaría una negociación pública o una negociación abierta dentro de un recinto especializado, la bolsa, donde yo no solo le ofrezca a Marcela, sino que le ofrezca a todo aquel que tenga interés en adquirir este tipo de instrumento. Claro, a través de un procedimiento descrito en bolsa para la subasta o mesa de negociación, porque difícilmente entraré a una operación de subasta doble competitiva o ruedo, como antes se denominaba, a las operaciones de esta naturaleza, sobre las cuales vamos a profundizar bastante cuando ya estemos avanzando el tema de bolsa, ¿no? Respecto a las operaciones que se llevan a cabo en este mercado. Entonces, siempre el instrumento financiero va a ser el que facilite la movilización de capitales dentro del mercado, dentro de nuestro mercado financiero, y el que concita el reconocimiento de derechos y obligaciones de las partes involucradas. En este caso, a diferencia de lo que acontece, por ejemplo, con los créditos bancarios, no hablamos de acreedor, no hablamos de deudor. En el caso de los instrumentos del mercado de valores, propician una denominación específica en lo que concierne a inversionistas y emisores, siendo los emisores los que requieren capital y que para ello colocan instrumentos en el mercado, emiten los instrumentos con el objeto de obtener los recursos, y los inversionistas, los agentes superavitarios, que pueden responder a dicho requerimiento, ¿no? Ya sea mediante la adquisición de bonos, acciones y otros instrumentos que han sido colocados ante mercados formales o mercados informales. Por eso es importante también hablar del mercado financiero, otra de las aristas de todo sistema financiero. No podría desarrollarse un sistema en nuestro país o en cualquier país si no reconocemos a los mercados donde se van a propiciar o donde se van a desarrollar las operaciones correspondientes, ¿no? Entendiendo que el mercado no es más que el lugar o el espacio económico que reúne tanto oferentes y demandantes de recursos financieros.
que permite la negociación, la compra-venta de activos que reconocen obligaciones y derechos, que en este caso, la circunstancia del mercado de valores nos vincula a lo que son los títulos valores en sí. ¿Cuál es la particularidad, además, de casi todos los mercados financieros en el mundo? La carencia de capital. Si no existiere la necesidad de obtener recursos que se disponen de estos mercados, no existirían los mismos. No llegaría a propiciarse la negociación dentro de este espacio económico y no encontraríamos o no se propiciaría ese encuentro entre agente superavitario y agente deficitario. Es decir, si toda la población tuviera excedente, si toda la población contare o puede disponer de los recursos necesarios para sus emprendimientos, no habría razón de la conformación de un mercado financiero, ni mucho menos de la movilización de instrumentos, porque sencillamente todo el mundo tendría la posibilidad y solvencia, así como también la liquidez, para emprender sus diferentes actividades. Circunstancia que sabemos no es así, ¿no? La carencia de capital siempre se pone de manifiesto y en algunos escenarios, a veces cíclicos, denota la característica principal de un mercado. Pero de la misma forma, así como hay carencia, también hay oferta. Si no hubiera oferta de recursos para poder cubrir la demanda de los mismos, igual un mercado se vería severamente comprometido, ¿no? Por eso la necesidad de una inyección de capitales, pero que sea controlada, que sea de alguna forma pues, razonada, porque una inyección excedentaria o una inyección indebida de capitales puede también traer como consecuencia un desbalance del propio mercado financiero, lo que conocemos como un proceso inflacionario, ¿no? En el cual tenemos mayor volumen de capital que el requerido o el necesario dentro de las operaciones del mercado. Entonces ahí entra en juego una suerte de balance que el propio mercado financiero asume en algunas ocasiones, pero en otras también ha demostrado ser algo pues incoherente en cuanto al equilibrio que debiera propiciarse, ¿no? Por eso, generalmente en esta materia les hago ver dos documentales, dos películas, en realidad documentales, uno más en una lógica de película, lamentablemente, pero llega a ser provechosa en lo que concierne a la, la circunstancia de la crisis del 2008, que ha tenido una connotación financiera muy fuerte y que se vincula casi de manera ineludible con lo que acontece en un ámbito de un mercado de valores, así como también en un mercado tradicional, ¿no? De intermediación indirecta. Vamos a ver, porque hay una opción de que podamos recurrir a una plataforma en la cual podemos ver en conjunto todos, porque dos de ellos, sobre todo dos de los documentales, no son tan sencillos de poder obtener o de poder descargar, salvo que utilicen algunos proxies. Sé que ya va a salir la consulta de algunos de ustedes para que les enseñe a configurar los proxies para que no se deshabiliten su acceso a videos. Ya me lo habían consultado en derecho informático, pero pues la idea es de que podamos ver ese contenido, ¿no? Básicamente el entender cómo es que llegamos a la crisis hipotecaria del 2008 y la crisis financiera del 2008 y sobre todo verificar cómo es que ésta se ha propiciado desde un enfoque de su relación con el mercado de valores y con el mercado hipotecario o con el mercado inmobiliario, ¿no? Que ha tenido mucho que ver con la crisis que se ha propiciado, ¿no? Ya voy a ver de poder organizar este aspecto. Caso contrario, pues si no alcanzamos a verlo en conjunto, tenía pensado de que podría ser el día viernes, aprovechando la sesión y que fuera de tener la sesión de Zoom, tengamos una sesión conjunta para el análisis, porque así yo en algunos aspectos del documental les voy poniendo algunos mensajes para que ustedes los puedan considerar, ¿no? O ya directamente darles el enlace para que lo puedan ver y después lo comentamos, ¿no? También otra de las circunstancias
que vamos a ver cómo la organizamos. Estos dos documentales parten también de esa premisa de que más allá de la carencia de capital en el caso de un mercado financiero, la especulación y la necesidad, entre comillas, necesidad, ellos más hablan de deseo, de poder generar dividendos o utilidades mayores, fueron las que terminaron afectando al propio mercado financiero, ¿no? Fue la angustia o la necesidad imperiosa o el deseo de obtener mayores utilidades o un mayor volumen de utilidad, lo que orilló al mercado, lo que orilló al mundo a una crisis que todavía muchos países estamos sintiendo. ¿No? Inicialmente Bolivia sí no tuvo una relación directa con la crisis del 2008, pero las repercusiones posteriores sí las hemos sentido, en gran medida porque si bien no tenemos una industria pesada y un mercado de valores internacional o una participación en mercados de valores de forma internacional, implícitamente sí nos encontramos conectados a lo que acontece en diferentes escenarios. Y esto, pues, de la misma forma nos ha afectado ya de manera positiva. En todo caso, un mercado financiero descansa en los instrumentos que se van a pues, reconocer como parte de sus operaciones, como justificación de sus operaciones y bajo las condiciones que hubieran sido establecidas y contenidas en los mismos. En este caso, los títulos valores, letras, pagarés, bonos, eventualmente bonos corporativos, bonos subordinados, la diferenciación entre los diferentes instrumentos de régimen general y los instrumentos de orden particular que podemos encontrar en un mercado de esta naturaleza. Donde, además, fuera de las obligaciones, también se establecen derechos como facultades que les reconocemos a los inversionistas o a los inversores de participar en una propiedad o en una sociedad comercial, el de poder ejecutar el cumplimiento de una promesa de pago en lo que implica el pagaré, el bono y otros instrumentos crediticios que de una u otra manera establecen el grado de relación existente en nuestro mercado, ¿no? A diferencia de lo que acontece en otros mercados donde tenemos la celebración de contratos para el vínculo entre inversionista y entre el emisor o los emisores frente a los inversionistas, en el ámbito del mercado de valores lo que tenemos es la emisión de instrumentos de esta naturaleza, los instrumentos de deuda, los instrumentos de participación, conocidos como títulos valores, dejando a la contratación del régimen bursátil más a los servicios que van a aparejarse o que van a propiciarse de forma complementaria, accesoria o principal en algunos casos para el desarrollo de operaciones del mercado. Entonces, el régimen de contratación también tiene su particularidad propia, ¿no? Partimos de los contratos de comisión mercantil, que son empleados en un régimen financiero para la administración de cuenta y que modificamos para el desarrollo de operaciones de régimen bursátil o operaciones, si quieren, propiciadas en un ámbito de orden bursátil en el cual las entidades de intermediación, sobre todo, son las que van a asumir una suerte de control, una suerte de verificación de operaciones a favor de los interesados, a favor de la población interesada. Hablemos también de los segmentos de mercado, ¿no? Que igual Claudia hacía alusión hace un instante a los mercados de dinero, al mercado de capitales, lo propio lo hizo Tamara, y el mercado de futuros y derivados. Actualmente en nuestro mercado se concentra en gran medida en el denominado mercado de capitales, ¿no? Es el que asume un rol protagónico, si quieren, dentro de las operaciones del régimen bursátil boliviano, bajo el entendido de que este mercado, el mercado de capitales, responde sobre todo a instrumentos cuya vida media o cuyo plazo de vigencia suele ser mayor a un año, dejando de lado eventualmente a otros instrumentos que tienen una vida corta y que integran en la mayoría de los casos al mercado de dinero, con una particularidad que anotaba Alexia hace unos minutos.
el hecho de que los títulos valores pueden ser empleados como sustitutos del papel moneda, teniendo a dos instrumentos específicos en el ámbito del régimen comercial como sustitutos directos del papel moneda, como es el caso de el cheque y la letra. Y en el régimen bursátil, cuando hablamos de un mercado de dinero, cuando hablamos de un mercado cuyo plazo de vigencia de los instrumentos a ser negociados o movilizados es menor a un año o de máximo un año, hay un instrumento financiero o un instrumento bursátil que se posiciona de sobremanera. Y ese es el caso del pagaré bursátil, cuya característica primordial radica sobre todo en el hecho de que su periodo de vigencia o el manejo de este instrumento está en la mayoría de los casos circunscrito a un plazo no mayor a 365 días, ¿no? En este caso 360 días, de acuerdo a lo que prevé la normativa vigente en nuestro país, ¿no? Siendo uno de los exponentes de un mercado de dinero. Y en el otro extremo tenemos a los denominados mercados de futuros y mercados de derivados, que en el caso boliviano los manejamos más como una referencia posible, una referencia teórica de lo que puede llegar a acontecer en nuestro mercado, porque de manera formal todavía no hemos profundizado en el uso de opciones, swaps, eh, índices, forwards y otros que son característicos de este tipo de mercados, empezando también con los propios futuros, así como también otros instrumentos derivados de operaciones cuyo plazo de vigencia es superior a 5, superior a 10 y en algunos casos incluso más de 20 o 30 años, ¿no? Con operaciones que todavía no nos hemos familiarizado, pero que eventualmente llegaremos a desarrollar o llegaremos a propiciar como parte del ámbito de regulación bursátil en nuestro país. Este tipo de mercados denota también la particularidad de la regulación con relación a las operaciones dentro de nuestro mercado. Y aquí hablamos tanto de una regulación pública como una regulación privada. Esta es una de las particularidades del mercado de valores boliviano, que también en alguna medida se manifiesta en los mercados de valores en el mundo, donde la mayor parte de las reglas son coordinadas o directamente establecidas por el sector privado, concretamente la bolsa, como institución que permite la movilización de capitales de forma ordenada e institucionalizada. En el caso boliviano, la normativa se va a vincular a la recopilación efectuada por ASFI y administrada por ASFI, y de la misma manera a las normas de carácter privado que se manejan por parte de la Bolsa Boliviana de Valores. Así que, pues, recordarán cómo era nuestra administración, o el manejo, mejor dicho, de los instrumentos normativos de ASFI, en este caso la recopilación normativa, que recuerdan, no tiene una numeración secuencial a la que estamos acostumbrados en la mayor parte de las disposiciones legales, sino que por cada cápite, por cada sección, se comienza una numeración nueva, hacemos alusión a los libros, títulos, capítulos, secciones y eventualmente a los anexos de capítulo o a los anexos de sección que se manejan como parte de regulación técnica y administrativa para el mercado de valores boliviano, ¿no? Donde obviamente tenemos algunas consideraciones que se van a efectivizar desde este punto de vista. En lo que concierne entonces a los mercados financieros, le vamos a dar un énfasis de mayor relevancia al mercado de capitales por el tipo de instrumentos que se desarrollan, pero sin dejar de lado las opciones del mercado de dinero y de los mercados de futuros. Hablando del mercado de dinero, profundizando un poco más lo que ya explicaba, se trata de un mercado cuyos activos financieros tienen una vida media corta, menos de un año.
Por eso son los sustitutos del dinero, razón por la cual hablábamos concretamente de los pagarés, ¿no? Que es uno de los instrumentos financieros que tiene relativo uso, una frecuencia, no diré alta, pero sí por lo menos en el transcurso de los años se ha ido propiciando una negociación de pagarés en nuestro mercado financiero, con las particularidades que yo connoto. Y también el reconocimiento de otros papeles comerciales o los certificados del Banco Central o certificados de depósito del Banco Central, que también son conocidos como los bonos del Banco Central, que tienen esa otra particularidad de que su vida media también está circunscrita a máximo un año de vigencia, ¿no? Estos bonos, los bonos del Banco Central o los certificados de depósito, tuvieron una marcada importancia hace ya algunos años, sobre todo cuando fueron empleados como mecanismo de captura de inflación, ¿no? Para contener la inflación mediante la captura de recursos o la captura de capitales que promueven obviamente un escenario inflacionario, ¿no? Luego, pues ya entraron en una suerte de dinámica estandarizada, ya que en su primer momento cuando se los empleó para hacerlos apetecibles, para que la población financiera sobre todo adquiera este tipo de instrumentos, se les otorgaba tasas altas, ¿no? Ha habido algún momento en que los bonos navideños y los bonos del Banco Central han tenido una tasa de retorno de un 6.7, 6.8, incluso hasta 8.4% de retorno, que a diferencia de las cajas de ahorro que oscilan entre el 0,9 al 2 e incluso 3% en algunos casos, pues resulta todavía algo llamativo o por lo menos más atractivo en cuanto a generación de dividendos, en cuanto a generación de utilidades con operaciones propiciadas con este tipo de instrumentos, ¿no? Pero a la fecha, pues los bonos navideños o los bonos del Banco Central han caído en el estándar de la mayor parte de los instrumentos financieros, sobre todo los vinculados a las SAFIs, las sociedades administradoras de fondos de inversión, o eventualmente las operaciones comunes del mercado tradicional. Me refiero sobre todo a caja de ahorro y cuenta corriente, más que nada caja de ahorro e incluso depósitos a plazo fijo menores a un año, que en la mayoría de los casos se han estandarizado en un tope del 3% como máximo, ¿no? Con pequeñas oscilaciones que se propician a lo largo del año. Ya cuando hablamos del mercado de capitales, hacemos alusión sobre todo a instrumentos de un plazo mayor, un periodo de vigencia mayor, sobre todo superior a un año. Sus condiciones suelen ser bastante variables dependiendo del tipo de instrumento y con mayor contenido de riesgo, ¿no? Ahí hablamos de los bonos de leasing o bonos de arrendamiento financiero, los bonos subordinados que había comentado con las chicas en derecho financiero, los bonos corporativos que vienen a ser el volumen mayor de operaciones en nuestro mercado junto con la negociación de acciones y también la negociación de empaquetados de BPFs en una suerte de procesos de titularización intermedio. Las obligaciones también resultantes de procesos de titularización, como administración de patrimonios autónomos, pueden albergar esta categoría de ser contemplados como instrumentos de mercado de capitales, precisamente por la vigencia o la duración de los instrumentos en cuanto a los derechos y obligaciones contenidos en los mismos. Ahí entran en juego varios criterios que debemos tomar en cuenta para la organización de este mercado. Pues efectivamente es uno de los mercados más importantes en volumen dentro de las operaciones que se llevan a cabo en el régimen del mercado de valores boliviano. Ya cuando nos referimos al mercado de futuros y al mercado de derivados, hacemos alusión sobre todo a contratos de naturaleza financiera que son pactados en el presente, que son pactados en el momento actual, pero respecto a operaciones o rendimientos que vayan a propiciarse en un futuro, en una fecha específica o en un intervalo de tiempo predefinido o preestablecido,
y sujeto a las condiciones que se pactan o que se determinan en el momento presente. Se origina sobre todo con la intención de reducir una suerte de riesgo de la incertidumbre que puede propiciar un mercado de futuro o las operaciones a futuro, sobre todo los eventos que pudieran llegar a propiciarse. Es así que tenemos instrumentos como los forwards, futuros, opciones, índices y otras combinaciones que todavía son relativamente ajenas a lo que acontece en nuestro mercado, pero que poco a poco se están introduciendo. Precisamente, una de las formas o uno de los instrumentos que se va introduciendo dentro del mercado de valores boliviano, en lo que concierne a un mercado de futuros y derivados, lo ubicamos en los contratos de swap o los contratos de intercambio. Estos contratos son gestados sobre todo por entidades de intermediación financiera para intercambio de instrumentos cuando se propicie algún tipo de situación financiera antelada o algún tipo de condición a futuro que pudiera propiciarse. Estos contratos de intercambio, los intercambios bursátiles o swaps, como también suele denominarse a nivel internacional, fueron precisamente los que identificamos en el ámbito de la crisis hipotecaria del 2008. Por eso es llamativo que en el caso boliviano hayamos recurrido o estemos recurriendo a este tipo de instrumentos como los primeros que se van a gestar o que se van gestando como parte del desarrollo de un mercado de futuros o un mercado de derivados. Otro de los aspectos que se discute con relación al mercado de valores boliviano es la posibilidad de utilizar índices de negociación bursátil como acontecen con mercados ya más evolucionados, como es el caso de los mercados que nos rodean, el IPC chileno, el recinto bursátil peruano, el Merval, el B3, que antes era Bovespa, que se ha unido a dos otras bolsas para conformar B3 en el Brasil, y otros mercados más evolucionados, entendiendo que en la mayoría de estos, en base al volumen de operaciones que se lleva a cabo, se establecen operaciones de benchmarking o de comparación financiera para el establecimiento de índices de cotización por el volumen de empresas que se cotizan o que cotizan dentro de mercados de valores y que podemos aglutinar en pequeños clústeres financieros o paquetes financieros si quieren, que luego pueden ser comparados, ¿no? En cuanto a empresas del rubro productivo agrícola, empresas del sector extractivista y otras circunstancias similares o empresas productivas, ¿no? Y que cotizan en mercados de valores, donde podemos establecer índices comparativos de sus instrumentos y el comportamiento de estos. Por ahora, en nuestro país, por el bajo volumen de nuestras empresas, el bajo volumen de participación en el mercado, que aún así es importante que se denote la circunstancia de un incremento de estas empresas, un incremento del volumen de presencia en mercados de valores por parte de empresas bolivianas, no solamente en el mercado boliviano, sino también en el mercado, en mercados financieros, pues denota una necesidad de un crecimiento alto de lo que acontece en un ámbito de régimen pues, financiero, ¿no? De régimen bursátil. O por ahora, la participación de nuestras empresas no es mala, pero todavía no hemos llegado o alcanzado un volumen apropiado como para poder empezar a trabajar índices de comparación bursátil o benchmarking bursátil para cotizaciones de instrumentos por rubros o por ámbitos o áreas de desarrollo empresarial o corporativo. ¿No? En el momento que el volumen de participación de nuestras empresas, el tamaño de nuestras empresas pueda ser más alto, pues entonces sí denotará la salvedad de un incremento mayor y del empleo de otros instrumentos que por ahora no estamos efectivizando. ¿No? En el caso boliviano, por ahora, las operaciones que se suscitan dentro de nuestro mercado todavía no involucran
el uso de mecanismos de forward o instrumentos de forward. Hay algunas experiencias de contratos futuros, y por eso es que no las podemos dejar de lado todavía. Las opciones no se están materializando, índices tampoco, dejándonos solo a los futuros y swaps, dentro de los cuales los contratos de intercambio financiero o swap son los que se posicionan mucho más. Habrá que ver qué resultado genera la transformación o la modificación de los comportamientos en nuestro mercado a partir del COVID, a partir de las medidas que se adopten para poder paliar la crisis económica en la que nos encontramos y la que se viene todavía, para ver si nuestros mercados terminan apuntando a nuevos instrumentos o pues reforzando los que ya se manejan de forma cotidiana. Luego entramos a la tipología o clasificación de mercados financieros tradicionales y no tradicionales, lo que ya veíamos en la primera etapa diagnóstica, ¿no? De los mercados de intermediación indirecta y los mercados de intermediación directa. Recapitulando, como bien habíamos mencionado hace un instante, con apoyo de lo que María Luisa nos había manifestado, cuando diferenciamos un mercado de intermediación entre indirecta y directa, estamos haciendo alusión a la participación de una institución o entidad como intermediaria que bloquea el conocimiento o la relación directa entre el oferente de capital y el demandante de capital, en lo que concierne al mercado de intermediación indirecta, y que denota sobre todo la presencia del banco como intermediario. El oferente de capital es el responsable de los depósitos a través de las operaciones de captación realizadas por el banco, más conocidas también como operaciones pasivas, y luego el banco distribuye o permite el flujo de esos capitales hacia el demandante de capital a través de las operaciones de colocación o los créditos, como también las denominamos, las operaciones activas que efectiviza una entidad de intermediación financiera. ¿Cuál es la particularidad de este mecanismo o de este mercado? El demandante de capital o el prestatario o el deudor difícilmente va a tener conocimiento de quién ha sido el oferente de capital o gracias a quién es que cuenta con los recursos que le han sido otorgados por el banco, sino que la relación es directa con el banco y obviamente el pago de las tasas de interés correspondientes, ¿no? Que asume como obligación resultante de la operación. Y en el otro extremo, el oferente de capital no necesita, y en la mayoría de los casos no indaga tampoco, si es que sus depósitos van a tener un destino específico para algún crédito en particular o a quién van a ser proporcionados, sino que sencillamente le interesa que la entidad de intermediación financiera cumpla con las obligaciones pactadas, sobre todo la generación de una tasa de interés y el rendimiento que pueda propiciar respecto a la administración de su capital, ¿no? Que esa es una de las particularidades del mercado de intermediación indirecta. A diferencia del mercado de intermediación directa, donde el demandante de capital siempre va a conocer al oferente de capital y viceversa, sobre todo desde el punto de vista del oferente de capital, ya que sería irracional o sería poco lógico que un oferente de capital, llámese inversionista, decida arriesgarse al desarrollo de una operación en la cual no tenga ningún tipo de información relevante respecto a el emisor o demandante de capital. ¿O es que alguno de ustedes o alguna de ustedes tiene no tuviera la intención o la decisión de invertir en una empresa que desconocen o arriesgar sus capitales respecto a individuos que no gocen totalmente de su confianza o por lo menos que no tengan información de respaldo respecto al destino de dichos capitales? ¿Alguno de ustedes asumiría ese riesgo? No, doctor, yo no. Lo más probable es que no, ¿no? Obviamente, en este caso, pues la respuesta casi categórica, si quieren,
es de que no sería en ese sentido, o nadie asumiría esta circunstancia, ¿no? Bajo la premisa de que un oferente de capital o un inversionista, pues siempre va a pretender o siempre va a buscar tener mayor conocimiento respecto de su demandante de capital o aquel al que va a dirigir sus recursos, sobre todo para poder pactar y definir también las condiciones en las que se va a propiciar la inversión. Rara vez, entonces, una inversión se hace sobre un fondo. Ok, continuamos entonces. Sin embargo, en el mercado de intermediación directa, a pesar de que los demandantes de capital y oferentes de capital sí se llegan a conocer, sí llega a trazarse una relación directa entre estos dos agentes, no denota la circunstancia de que no exista intermediario. El intermediario, en realidad, dentro de este mercado, viene a ser el propio mercado financiero o el propio mercado de valores. Porque para que el agente superavitario, que es el que presta los fondos, el que compra los activos, el que moviliza los capitales a favor del agente deficitario o el demandante de capital, que es el que se endeuda, el que vende los activos, el que busca una inversión mayor al ahorro que pudiera tener, pues necesariamente tiene que encontrar algún camino para llegar al agente superavitario. Y ahí es donde entra precisamente el mercado de valores, con las diferentes instituciones o entidades que lo componen, ya que este, sobre todo si es un mercado de valores de carácter formal, va a denotar sobre todo la presencia de las siguientes entidades, ¿no? El ámbito físico e institucional donde la gente es deficitario y superavitario se van a encontrar suele ser la bolsa. Y el mecanismo por medio del cual se tiene conocimiento y se llevan a cabo las operaciones por cada uno de los agentes es por intermedio de las denominadas agencias de bolsa, que participan a nombre del agente superavitario y del agente deficitario en las operaciones de régimen bursátil, ¿no? Para permitir, en este caso, el desarrollo de las negociaciones y que se puedan acordar instrumentos de deuda, ¿no? O que se puedan definir y colocar instrumentos de participación para que puedan ser adquiridos por los agentes superavitarios. Entonces, mínimamente encontramos como intermediarios en este procedimiento a las agencias de bolsa y a la propia bolsa de valores como el recinto especializado donde se lleva a cabo esta operación, a la que se suman obviamente otros participantes, ¿no? Para hacerlo rápido, podemos citar a uno de ellos, la EDB, la entidad de depósito de valores, que procura junto con la bolsa el establecer un ámbito seguro para el desarrollo de las operaciones correspondientes. Pero esta es una faceta del mercado de valores. Eventualmente, la otra faceta, una más informal, una relativamente riesgosa, pero a veces bastante redituable, es la que se propicia de manera directa entre el agente superavitario y el agente deficitario, bajo reglas de oferta y demanda. Como mencionaba hace un instante, ¿no? El hecho de que yo le ofrezca, por ejemplo, a Marcela la compra o adquisición de 100 acciones del banco Visa. Simulando que esto fuere posible, porque estamos en una negociación, si yo le ofrezco a Marcela mis 100 acciones del banco Visa a razón de, según lo que yo tengo establecido, cada una tiene un valor de $100, pero como tengo intención de venderlas, se las ofrezco a $90 cada una. ¿Qué dices, Marcela? Tomando en cuenta que fuera un ejercicio de simulación, ¿comprarías esas acciones? Son del banco Visa. Sí, sí compraría. Ya, perfecto. Esto denota que estamos bajo una regla de oferta y demanda. Veamos un poco la particularidad de la operación que acabamos de realizar, de forma simulada, obviamente. Marcela acaba de comprar 100 acciones del banco Visa a razón de $90 cada una, lo que denota es que está haciendo una inversión de $9,000, ¿no? Aproximado.
¿no? En realidad los $9,000, dependiendo si es que decidimos algún tipo de reducción adicional. Pero ¿qué variante hubiera habido si Marcela realizaba la adquisición de las mismas acciones en un ámbito institucional con participación de las agencias de bolsa y de la propia Bolsa Boliviana de Valores? Primero, el detalle de que hubiera tenido acceso a la información del valor nominal de dichas acciones. Pues resulta que acabo de estafar, en el ámbito simulado, ¿cierto? Pero acabo de estafar a Marcela porque le he vendido a razón de $90 acciones que no valen más de $2. Y que si hubiera hecho la operación en un ámbito bursátil, con participación de agencias de bolsa y eventualmente la propia Bolsa Boliviana de Valores a través de los diferentes mecanismos que tenemos para realizar este tipo de transacción, pues se hubiera beneficiado con la adquisición de estas, pero no hubiera invertido más de $200 en su adquisición y no los $9,000 que efectivamente hubiera cancelado en una negociación privada. ¿Ven la importancia de una negociación institucional, formal, con determinación de precios, con volúmenes de información a disposición de los inversionistas, a una negociación cerrada, a una negociación privada? La pregunta del millón. ¿Marcela puede demandarme? No, Muy bien. ¿Por qué no? libre oferta y demanda. Bien. Además de que no Que solamente claro. rige, exacto, no solamente rige una regla de libre mercado, una regla de oferta y demanda, sino que en el mercado de valores, en el mercado extra bursátil sobre todo, y en el bursátil también de manera formal, se alienta la especulación. ¿Eso es qué significa? Yo puedo saber que el valor nominal de mi instrumento es, o de mis instrumentos, es de $10, pero aún así fijar un valor de mercado en mi negociación por unos $15. Y eventualmente el inversionista está en todo su derecho de pagar esos $15 o incluso pagar más. Y yo como agente deficitario beneficiarme por aquella circunstancia. ¿Por qué? Porque también estoy de alguna manera alentando el crecimiento del valor de mis instrumentos. Ya no solo bajo una regla de valor nominal, sino de una de valor de mercado. Que además en el régimen formal, en el régimen de bolsa, cuando yo coloco instrumentos, cuando yo pongo a la venta mis instrumentos para la obtención de recursos, yo puedo definir que la negociación solo va a iniciar cuando alguien ofrezca más del valor nominal de mis instrumentos. O sea, si mi instrumento vale $100, no iniciamos la negociación, no iniciamos la puja en el mercado, a menos que alguno de los inversionistas ofrezca 101, 102, 110 o 150 o lo que esté dispuesto a arriesgar. ¿En base a qué? Una valoración futura del precio de dichos instrumentos. Era una suerte de apuesta para ver si lo que yo manifiesto como parte de mi empresa y sustento de generación de utilidades y dividendos que voy a acrecentar además con los recursos a los cuales estoy accediendo, pueda realmente propiciarse. Y de esta manera, el valor inicial que tenían mis instrumentos aumenta, que esa es una de las particularidades de este mercado. Razón por la cual la operación simulada en la cual Marcela había pagado $9,000 por, por instrumentos que valen menos de $200 o casi $200, pues no le habilita la posibilidad de demanda alguna. Claro que podría intentarlo por la vía penal, pero pues en este caso yo puedo alegar de que bajo ninguna circunstancia he obligado a Marcela, en ejercicio simulado obviamente, a contratar conmigo, simplemente le he hecho una oferta y ella ha aceptado y de esta manera se ha consolidado una operación en régimen bursátil o extra bursátil, sujeta además a una consideración de carácter pues de mercado, en el sentido de que la voluntad se ha manifestado y se ha acreditado sobre todo una regla de especulación que
que es propia del mercado de valores, no solo de Bolivia, sino de cualquier lugar del planeta, ¿no? De ahí la importancia de ver dónde es que se operativizan, dónde es que se desarrollan las operaciones de este mercado. Profundicemos entonces un poco más sobre el mercado de valores. Hemos mencionado que el mercado financiero es un espacio económico. En el caso del mercado de valores, lo propio. Es un espacio económico, pero la particularidad es de que en este espacio no se negocian cualquier tipo de instrumento, sino los valores que pueden ser representativos de participación, representativos de deuda y eventualmente otro tipo de valores, donde podemos incorporar incluso a los representativos de mercaderías para las bolsas de productos y que estén sujetos a reglas de libre oferta y demanda. Eso precisamente hace que la operación simulada, decíamos hace un instante respecto a Marcela, no dé lugar a ningún tipo de reclamo y aunque se propiciare, es más probable de que este no termine siendo efectivo porque sea debido a una circunstancia de libre oferta y demanda. Claro, ha habido un incremento desmesurado del valor, pero es una regla de especulación sujeta a la voluntad de las partes, ¿no? Si ya se ha expresado la voluntad, pues el hecho de que haya sido con o sin conocimiento de los precios de mercado y es un riesgo que directamente asume todo inversionista. Por eso, en el mercado de intermediación directa, donde emisor e inversionista o inversionistas, porque suelen ser más de uno, necesariamente tienen que llegar a conocerse, no se refiere solo a su identidad, sino a todo el respaldo de su situación económica, financiera y de las condiciones aplicables a esto, entendiendo que es en relación a su actividad comercial, actividad empresarial, la posibilidad de crecimiento, el destino inclusive de los recursos que vayan a ser facturados como parte del desarrollo de los instrumentos y operaciones del mercado, que vaya a ser factible o que vaya a ser razonable con el riesgo, mejor dicho, que vaya a propiciarse en ese sentido. De la misma forma, podemos incluir dentro de este mercado a los denominados mercados de dinero y mercados de capitales, ¿no? Que son los dos extremos que mencionábamos anteriormente, ¿no? En el caso del mercado de dinero, un mercado propicio con instrumentos menores a un año, donde tienen una predominancia los pagarés y los certificados de depósito de Banco Central, y los mercados de capitales con la mayor parte de los instrumentos financieros que se movilizan dentro de nuestro mercado, ¿no? Entre 1, 3, 5 a 8 años como un También el mercado de valores se puede segmentar. Primero por el tipo de colocación. Ahí hablamos de los mercados primarios y los mercados secundarios. Y también por los mecanismos de negociación, entendiendo que reconocemos dos facetas, un mercado bursátil y un mercado extrabursátil. En el primer caso, en los mercados primarios o mercados secundarios, hacen alusión a el momento de colocación de un instrumento. Se denomina mercado primario o mercado de emisiones porque se está emitiendo por primera vez el instrumento financiero y que en base a dicha emisión se lleva a cabo la negociación o la operación como tal para la colocación inicial de valores a un precio justo, ¿no? La determinación del precio, sin embargo, como bien sabemos, puede estar sujeta a criterios especulativos e incluso el hecho de casi forzar una determinación de precios, que en algunos casos puede estar fundamentada, pero en otros también puede ser infundada, pero aún así sujeta a la voluntad de las partes. Claro, va a depender mucho de la formalidad en la cual se negocia. Si es un mercado extrabursátil, está regido por una regla de oferta y demanda. Pero si es un mercado formal, si es un mercado de carácter bursátil,
con participación de la Bolsa Boliviana de Valores y el resto de los partícipes del mercado, pues la circunstancia cambia de manera significativa, ya que estos participantes del mercado suelen establecer un criterio o una regla para formación de precios, ¿no? Para determinar cuál pudiera ser el precio razonable para la primera emisión de instrumentos de orden bursátil. En este caso, bonos, acciones, bocas, bonos convertibles en acciones y otras formas de instrumentos que se negocian en nuestro mercado. En este caso, además, el mercado primario denota también dos modalidades para la colocación. La oferta pública, que es la de defecto, la que, de acuerdo a la ley 1834, la ley del mercado de valores, así como la recopilación normativa para el mercado de valores, administrada y definida por ASFI, se vincula a una operación transparente para dar cumplimiento precisamente al principio de transparencia de la información y que tendrá que hacerse a través de los mecanismos públicos o de oferta pública, ya sea mediante la colocación de las emisiones en bolsa o mediante la invitación a adquirir instrumentos por los medios públicos disponibles, que pueden ser inclusive publicaciones en un medio de prensa, y excepcionalmente la oferta privada. Aquí, sin embargo, la normativa boliviana busca sobre todo el que pueda propiciarse más que nada una oferta pública y limitar la incidencia de una oferta privada por los factores que ya denotábamos hace un instante en la simulación de la oferta hecha a Marcela, sobre todo para evitar una especulación excesiva y eventualmente una afectación de los intereses o una afectación de la posición asumida por inversionistas. Entonces, aquí el mercado boliviano, o la regulación del mercado boliviano, plantea esa posibilidad de que se vincule mucho más a una negociación o una oferta pública, derivada de una oferta pública, antes que una derivada de una oferta de carácter privada, ¿no? Que generalmente se evidencia más en el mercado extrabursátil. Todas las operaciones realizadas en bolsa de valores o en el mercado bursátil son necesariamente refrendadas mediante oferta pública y además con acceso a la información que resulta ser importante o necesaria respecto a los emisores con relación a los inversionistas, ¿no? El inversionista puede acceder a datos de datos relevantes que pueden ser sus estados financieros, estados de resultados, balances auditados, incluso últimas decisiones de régimen comercial o administrativa tomadas por o adoptadas por la dirigencia o gerencia de las empresas y otros aspectos que eventualmente pudieran entorpecer o pudieran afectar los rendimientos de la inversión, ¿no? Respecto a las diferentes circunstancias que denota la colocación de activos en el mercado. En el otro extremo tenemos al mercado secundario, denominado también mercado de transacciones, con las negociaciones o transferencias de valores emitidos y colocados de forma previa, con instrumentos que ya han sido emitidos en una circunstancia anterior, ya fueron adquiridos en su primera colocación y que los titulares o tenedores de esos instrumentos ven por conveniente volverlos a negociar o volverlos a vender y con ello obtener los recursos correspondientes o los dividendos que se pretende generar, ¿no? Por la venta. Generalmente un mercado de transacciones va aparejado a una regla de especulación, entendiendo que lo que se está vendiendo son instrumentos que todavía se encuentran vigentes en cuanto a su plazo y que van a generar utilidades sujetas a condiciones que todavía se van a propiciar, ya sea el propio vencimiento del plazo, la ejecución de cupones o el hecho de aspectos vinculados al propio instrumento y otras circunstancias que se tendrán que tomar en cuenta, ¿no? Acorde a las reglas de colocación o las reglas de emisión
de dichos instrumentos en los diferentes mercados en los cuales puedan estos efectivizarse. Entonces, en el caso del mercado de transacción, es donde evidenciamos un mayor volumen de especulación y que además suele ser alentado como parte del desarrollo del propio mercado, procurando que los valores nominales o los valores con los cuales se negoció inicialmente el instrumento sean modificados de manera positiva, o sea, tengan un incremento. Rara vez se da, aunque puede ocurrir, que un mercado de transacciones parta con una disminución del valor del instrumento con relación a su primera colocación. O sea, que se termine vendiendo en un monto menor o en un monto más bajo de la primera colocación. Porque lo razonable es de que el instrumento como tal ya se haya beneficiado con las medidas y con las operaciones efectuadas por el emisor en un principio para mejorar su nivel de solvencia o nivel de liquidez, porque ya ha accedido a los recursos que se encuentran refrendados o que se encuentran vinculados a la operación con dichos instrumentos. Por eso desconfíen si en un mercado secundario o en un mercado de transacciones se están colocando instrumentos que tenían un valor mayor al momento de su primera colocación o emisión y que ahora se estuvieran vinculando a un monto más bajo o un monto inferior para su colocación. Esto no debiera ocurrir, ¿no? Pero pues, si llegara a ocurrir, es una señal de que la operación inicial, la primera colocación, no ha cubierto lo que se pretendía cubrir o no ha generado lo que pretendía generarse, que puede deberse, sí, a malos manejos de parte de la empresa, pero que compromete la seguridad y la participación de los inversionistas de manera efectiva, ¿no? Por eso es importante tomar en cuenta ese factor para dar una lectura apropiada de lo que acontece en el mercado con relación a esta circunstancia. Ya cuando nos referimos a el ámbito en el cual se llevan a cabo las operaciones, hacemos alusión, por ejemplo, a el mercado bursátil y al mercado extrabursátil, entendiendo que este mercado o estos mercados en particular van a tener directa correlación al ámbito físico en el cual se llevan a cabo las operaciones, en las cuales se llevan a cabo la negociación de instrumentos. Se denominará mercado bursátil a aquel en el cual las operaciones se van a suscitar o se van a propiciar en un recinto especializado denominada bolsa de valores a través de las operaciones previstas para tal circunstancia, como es el caso del ruedo de bolsa o como se adopta en el criterio de nuestro país, la determinación de subasta doble competitiva, ¿no? Que es la denominación que se ha adoptado para el reconocimiento de lo que es el ruedo de bolsa o las operaciones del ruedo de bolsa, con sus diferentes variantes, acorde a la reglamentación que emite la propia Bolsa Boliviana de Valores en lo que concierne a las reglas y los mecanismos establecidos para dicho procedimiento. La otra particularidad de un mercado bursátil o un mercado en el cual las operaciones se están llevando a cabo o se van a llevar a cabo por intermedio de instituciones que permiten la participación es precisamente la presencia de los denominados agentes de bolsa o las agencias de bolsa, que a nivel internacional e incluso por películas conocemos comúnmente bajo la denominación de los famosos brokers, ¿no? O los corredores de bolsa. Estos agentes son los que permiten el encuentro entre el agente superavitario y el agente deficitario, en lo que connota el desarrollo de las operaciones de este mercado. El otro mercado que reconocemos es el de carácter extrabursátil.
donde se van a colocar, se van a negociar instrumentos o valores que tienen la particularidad de que van a ser negociados o van a ser movilizados fuera de un recinto especializado, más allá del recinto especializado denominado bolsa, y que en este caso da lugar a mecanismos privados que pueden ser centralizados. Ojo, puede ser que las negociaciones de un mercado extrabursátil se centralicen en operaciones propiciadas a través de agencias de bolsa, pero sin incorporarlas o sin inscribir estas a las bolsas de valores, siempre y cuando la normativa lo permita. Porque como mencionaba anteriormente, en nuestro mercado hay mayor énfasis a que las operaciones se realicen mediante ofertas públicas y preferentemente en recintos bursátiles o en un recinto bursátil especializado, ¿no? Salvo que por normativa y por volumen de operaciones, porque no es lo mismo vender o colocar, por ejemplo, unas 100.000 acciones para lograr obtener unos 10 millones de bolivianos o 10 millones de dólares, que vender o colocar apenas unas 5 acciones o unas 20 acciones. Cuando son volúmenes pequeños de negociación de instrumentos, sí podemos recurrir a un mercado extrabursátil, la mayor parte de las veces no centralizado, incluso sin participación de agencias de bolsa, pero sujetos a los riesgos que ya hemos podido identificar, ¿no? Sobre todo el riesgo de una cotización o una valoración de precios que no resulte ser la adecuada o que no resulte ser la más recomendable, ¿no? En este sentido, pues habrá que tomar ciertas previsiones respecto a las operaciones que se llevan a cabo en un ámbito de negociación extrabursátil. Esto sobre todo porque el mercado extrabursátil se caracteriza generalmente por ser menos ordenado, no estar sujeto a reglas definidas o preestablecidas de negociación, donde se vaya a establecer, por ejemplo, la labor de los formadores de precios, de los promotores de mercado, de los asesores de inversión, que solemos encontrar en las agencias de bolsa y en la propia Bolsa Boliviana de Valores, donde sí se estructura ciertos criterios para guiar o conducir a lo que fuere las operaciones bursátiles o las operaciones dentro de este mercado. De ahí la incidencia, si quieren, de su crecimiento o no, ¿no? En lo que concierne a las categorías o la clasificación de mercados que reconocemos en nuestro país o en cualquier otra región en la que se lleven a cabo operaciones de carácter financiero con instrumentos de esta naturaleza, ¿no? Con los títulos, valores que conforman las operaciones que hemos denotado. En resumen, el mercado de valores, sea el mercado boliviano o cualquier mercado en el mundo, se va a propiciar, sobre todo en lo que conocemos como un mercado primario o un mercado secundario. El mercado primario, a su vez, puede propiciarse o puede generarse tanto en un régimen bursátil como en un régimen extrabursátil o fuera de bolsa, y lo propio en el caso del mercado secundario. Y de la misma forma podemos encontrar dentro del mercado primario o dentro del mercado secundario a los denominados mercados de dinero, mercados de capitales o mercado de futuros, ¿no? Teniendo en cuenta que este último, el mercado de futuros, es el menos frecuente en nuestro país porque todavía se denota un bajo volumen de operaciones con los instrumentos característicos de este mercado. Cerramos un poco la sesión de hoy con la determinación del instrumento que moviliza al mercado, el título valor. Entendiendo que el título valor debe ser comprendido o debe ser analizado bajo la premisa de su representación documental, bajo un régimen comercial, pero también bajo la premisa de orden bursátil. Por eso es de que los instrumentos que movilizan nuestro mercado, los títulos valores, son documentos que se requieren para legitimar el ejercicio de un derecho literal y a la vez autónomo consignado en el mismo documento, ya que no requiere de la celebración de algún otro documento o
por ejemplo, que se reprende mediante un contrato de adquisición o un contrato de compra-venta de instrumentos, sino que sencillamente se anoten en los registros correspondientes la operación propiciada, ¿no? Y la simple tenencia del instrumento o del título valor ya le confiere la calidad de titular, dependiendo la cualidad o característica que denotemos en el título valor, entendiendo que hay diferentes categorías y clasificaciones, tanto desde un régimen comercial como desde un régimen bursátil. En ese sentido, cuando hacemos alusión al término valor o título valor, es aquel empleado por determinación de la Ley del Mercado de Valores en su acepción documentaria, pero también en su representación con anotación en cuenta, ya que el régimen bursátil, a diferencia de lo que acontece en el régimen comercial general, admite que los títulos valores puedan ser representados de manera digital o de manera informatizada, sin que implique directamente su eliminación como documento físico, sino que es una anotación paralela, a menos que nos estemos refiriendo al proceso de una desmaterialización de títulos valores mediante la destrucción de su representación física, pero previa anotación, anotación informática o anotación digital de su contenido, ¿no? De los derechos y obligaciones que se encuentran plasmados en el reconocimiento o vigencia del instrumento. Esto bajo la premisa de que los títulos valores, en el caso del mercado de valores, van a implicar una movilización de capitales con gran volumen o cantidad, si quieren, de instrumentos. No es lo mismo custodiar, por ejemplo, una simple acción o una cantidad menor de acciones, unas 20, 30 acciones, que controlar o custodiar unas 1000 acciones, ¿no? Que en este caso sí compromete mucho más a los mecanismos de seguridad y la custodia que debiera tenerse respecto a estos. Por ese motivo, en el régimen bursátil se nos admite una representación en cuenta que favorezca la movilización de dichos instrumentos, así como su custodia y seguridad. Es para ello que se ha creado o se determinó la creación de una entidad especializada para el depósito de títulos valores en su versión física o su desmaterialización para anotación en cuenta digital o informatizada, y que se efectiviza con la labor de la EDV, la entidad de depósito de valores dentro de nuestro mercado, ¿no? Una entidad que vamos a abordar de manera inextensa en el momento ya de llegar al tema correspondiente de acuerdo a nuestro programa. Cerramos con la clasificación de los valores de forma comercial, así como también de forma bursátil. En este caso, sabemos que reconocemos a títulos valores representativos de participación, donde el título valor por antonomasia o el título valor que se posiciona en el ámbito de los representativos de participación es la acción, o son las acciones dentro de las sociedades anónimas, ¿no? La conformación de capital de las sociedades anónimas, entendiendo que las otras formas de sociedad, las SRL, las comanditas, salvo la comandita por acciones, y la colectiva, lo que tienen es una representación de cuotas de participación, a diferencia de la sociedad anónima o la anónima mixta o eventualmente la comandita por acciones, donde sí parte de su capital o todo su capital está representado por acciones, adquiriendo por ende el titular de estas la condición de accionista y participante en la toma de decisiones y el ejercicio de derechos dentro de la sociedad comercial. No es la única forma de títulos valores de participación, pero sí la más relevante dentro de nuestro mercado. Después también tenemos a los títulos valores de contenido crediticio, donde de la misma manera existe un título valor que es el que predomina en la mayor parte de las operaciones suscitadas en el mercado. En este caso nos referimos al bono, o los bonos,
que pueden ser bonos subordinados, bonos corporativos, bonos convertibles en acciones y otros que eventualmente se vayan a propiciar o se vayan a manejar de forma ligada al cumplimiento de obligaciones de carácter crediticio o si quieren de reconocimiento de deuda u obligación que va a ser efectivizada con el pago de capitales a favor del titular o el tenedor de dichos bonos. Luego también tenemos a los representativos de mercadería, que estos no son muy comunes en el desarrollo de un mercado de valores tradicional, pero que sí pueden estar vinculados a las operaciones propiciadas en un ámbito de la bolsa de productos o la bolsa de commodities, donde sí eventualmente tendremos la presencia de los denominados bonos de representativos de mercaderías, como los que mencionaba Juan Carlos, la carta de porte, el conocimiento de embarque, la factura cambiaria, eventualmente también la salvedad de los bonos, de los bonos de prenda vinculados a los certificados de depósito, ¿no? Que están relacionados o que se encuentran vinculados a el ámbito de los instrumentos representativos de mercadería y que en algunos casos también tienen una connotación de representación de deuda aparejada a dicha mercadería como niveles de garantía. Luego tenemos ya a los títulos valores caracterizados por la garantía que tienen aparejada. Ahí tenemos a los títulos valores quirografarios, la mayor parte de los títulos valores que se garantizan por el mismo instrumento, como también por los bienes habidos y por haber del titular o del emisor, mejor dicho, del instrumento. De la misma forma, tenemos eventualmente algunos títulos valores de carácter hipotecario, las cédulas hipotecarias, que casi han entrado en desuso. Si eventualmente ustedes en el desarrollo de su actividad profesional logran ver una operación con cédulas hipotecarias, siéntanse pues favorecidos porque no es un procedimiento o no es un instrumento que abunde en nuestro mercado. Luego también tenemos a los títulos valores prendarios, generalmente vinculados a los representativos de mercaderías, sobre todo en lo que concierne a los bonos de prenda, como resultado de la colocación de mercadería en agencias de depósito o agencias de almacén, donde se le extiende además un certificado de depósito aparejado al bono de prenda. Los títulos valores avalados, cuando se recurre a mecanismos de cobertura adicional, que vamos a ver sobre todo cuando estemos profundizando operaciones de bolsa. Luego también tenemos a los títulos valores colateralizados, que tienen aparejado algún otro instrumento colateral o un instrumento de garantía adicional, ya sea para propiciar un mayor volumen de dividendos o de utilidades o de beneficio a los inversionistas que los adquieren. Y después tenemos las clasificaciones comunes de los títulos valores, según estos sean puestos al portador, a la orden, sean nominativos, sean de renta fija o de reconocimiento de obligaciones o de renta variable, que son vinculados más a un ámbito de un régimen, si quieren, de participación. Con lo que habríamos terminado la sesión de hoy. Hoy vamos a terminar unos 10 minutitos antes porque estoy todavía con las obligaciones con la pequeña, ¿no? Pero ya la siguiente semana estimo que se va a normalizar todos los horarios aquí en casa con mi esposa para que nos podamos adecuar también a la atención a mi pequeña que se encuentra todavía un poco delicada. Vale, chicos, con eso terminamos la sesión. Ya como saben, el video de estas clases van a estar habilitados en unos minutos más o hasta la noche en plataforma. Ya está organizado de tal manera de que la renderización es casi inmediata y solo me faltaría el poder